Lo que uno vive es porque nacemos con la naturaleza de pecado, la naturaleza pecaminosa. Y a todos, por cuanto Dios es justo, Dios es fiel, a todos Dios nos da la oportunidad de nacer de nuevo. Recuerdo que estaba entrando a mi adolescencia y había estado con un grupo de amigas, y alguien muy importante en mi vida, cuando me vio llegar con mis amigas, me dijo: yo creo que ella, hablando de una específicamente, yo creo que ella está enamorada de ti. Ella tiene que estar enamorada de ti. Y cuando me dicen eso, de momento yo me puse a la defensiva primero, como que, ¿cómo es posible que tú me vas a decir eso de mi amiga? ¿Cómo es eso posible? Pero con el tiempo ese pensamiento se me quedó dando vueltas, como que me alimentó la curiosidad, porque yo siempre me vi como que atraída a otras mujeres en mi vida, especialmente que eran mayores que yo, o sea, líderes, pero yo no lo veía como una atracción sexual. Yo solamente veía que quería que esa mujer me apreciara, que viera que yo estaba ahí, me amara, que me tratara como que yo era bien importante desde niña. Incluso lo veía como yo quiero ser como ella. Cuando llega este comentario de yo creo que ella está enamorada de ti, comenzó a alimentar esta curiosidad, que primero fue a la defensiva y después fue como que, ¿será eso posible? Que una muchacha se enamore de otra. Porque para mí en mi mente jamás eso había pasado por mi mente. Y decía, ¿es posible que dos muchachas vivan lo mismo que vive un hombre y una mujer? Y de curiosidad se fue levantando el deseo de que, más allá de admirar a una mujer, como que yo pudiera vivir eso con una mujer, que una mujer me quisiera de esa manera. Así que desde niña, entrando a mi adolescencia, después de ese comentario, comenzó a levantarse esa curiosidad que se tornó en deseo, hasta el punto de que ¿verdad? Cuando uno desea algo, llegas como a provocar la oportunidad. Así que desde niña yo sentía eso, hasta que se levantó una curiosidad que se tornó en deseo. Para mí es bien importante aclarar que esto que yo hablo, no lo hablo a cualquier persona. Realmente lo hablo a personas que no están bien, no están cómodos, sino que luchan, y también que están cansados de seguir cayendo en el mismo ciclo de pecado, porque esa es la palabra. Para mí es bien importante aclarar eso, porque si ya uno está cómodo, ¿verdad? En un estilo de vida, que en este caso estoy hablando de la homosexualidad, pero en otros casos puede ser de muchas otras situaciones e incluso condiciones humanas de pecado. Tengo que aclarar que esto es para personas que de verdad no están cómodos con esto y que están luchando. Porque yo, dentro de todo, yo no me sentí completamente cómoda. Realmente era una lucha de algo que yo quería, de algo que yo estaba anhelando, porque siempre buscaba ese afecto de parte de otra mujer, y no solamente el afecto, sino que me admirara, que quisiera dejar todo por estar conmigo, básicamente. Y dentro de esa situación, como quiera, dentro de mí, estaba en la lucha de que no quería seguir viviendo lo mismo. Pero aún teniendo eso dentro de mí, estaba la esperanza de que algún día iba a conocer la libertad en el Señor, y que de alguna manera no iba a querer esto más. Pues resulta que comencé a buscar ayuda, porque yo no quería seguir así. Nadie me dijo que buscara ayuda, nadie me obligó, en lo absoluto, al contrario, yo empecé a buscar ayuda. Y fue un proceso de básicamente 12 años desde ese día que empecé a buscar ayuda. Pero algunas de las cosas más difíciles que se dieron en el proceso
Algunas de ellas era cuando me traían a colación que había en mí la necesidad de buscar a una madre. Y para mí eso era difícil porque yo amaba a mi mamá, yo amo a mi mamá. Mi mamá ha sido una gran mujer conmigo, tuve un padre que fue lo más importante para mí, ha sido importante para mí. Siempre me amaron, estuvieron conmigo, me dieron lo mejor. So, para mí era extraño que me dijeran que yo estaba buscando una madre, cuando a la misma vez eso era como un insulto. Honestamente se sentía como un insulto a mis necesidades. Las veces que me lo decían, incluso yo decía, pero ¿cuál es la necesidad de decir eso? Yo soy una mujer, yo sé lo que yo quiero, yo conozco mis necesidades, ¿por qué tienen que decirme aquí que yo estoy buscando a mami? Y primero fue la dificultad de admitir que había áreas que llenar en mi corazón en cuanto a esa figura maternal. Fue bien difícil porque era un insulto a mis necesidades y a mi stand como mujer, a mis propios derechos y a la misma vez porque sentía que de alguna manera le restaba méritos a mi mamá. Otra parte muy importante, y yo creo que incluso hasta más importante que esta, es la situación de que yo no sabía si el Señor de verdad iba a llenar ese lugar. Yo no estaba segura si iba a ser suficiente con que yo entregara todo esto que me estaba alimentando, que me estaba dando pan en un área donde de verdad era una necesidad genuina, pero que yo había conectado incorrectamente, porque eso es algo bien importante. Son necesidades genuinas que alimentamos incorrectamente. Cuando digo incorrectamente es fuera del diseño de Dios. Por eso es bien importante saber que quienes escuchen esto es para esas personas que luchan, porque si luchamos es porque sabemos cuál es nuestro diseño, porque está inscrito en nosotros el diseño de Dios, y esa es la verdad donde quiera que lo pongamos. Y yo tenía dudas de si realmente Dios, Jesucristo, iba a ser suficiente para llenar esa parte de mí. Recuerdo que en una ocasión me tiré en el counter de mi cocina y le dije, Señor, ¿de verdad esto es lo que tú dijiste? ¿De verdad, Señor, tu voluntad es que yo entregue esto? ¿No será que tú vas a hacer un milagro y ya, y yo voy a querer lo correcto? Porque en mi mente yo pensaba que lo correcto era, pues ahora voy a querer una relación heterosexual, ahora yo voy a querer casarme. Lo gracioso es que desde niña, adolescente, joven, yo siempre soñaba con el día de mi boda. Y era como extraño, pero yo decía, no, la señal de que soy sana es que voy a desear a un hombre así como deseo una mujer. Esa era la señal según mi mente. Y yo le decía, Señor, pues, ¿de verdad tú dijiste esto? ¿De verdad tu voluntad es que mi deseo cambie? ¿De verdad, Señor, será que tú vas a llenar esto? Si yo entrego todo, ¿de verdad tú lo vas a llenar? Curiosamente, en el camino me di cuenta que aquí el punto no es que es lo que hemos predicado y lo que hemos creído por tanto tiempo, que hemos creído que la señal de un cambio en esta área de la sexualidad, que realmente es más que la sexualidad es solamente, en este caso es solamente es un síntoma, es un resultado de muchas cosas. Pero me di cuenta con el tiempo que Dios lo que está buscando no es que simplemente, pues ahora me guste un hombre. Aquí es que vayamos a Jesucristo. ¿Cuál fue la clave? Ir a Jesucristo. Confiar que Él lo va a llenar todo. Confiar que en Él está mi total satisfacción, y de ese lugar, entonces yo puedo construir mi vida conforme a su diseño. Así que una de las cosas más difíciles fue esa. Confiar, Señor, de verdad, tú vas a llenar este lugar. De verdad, tú eres suficiente.
Otra parte por la que se hizo difícil este proceso de sanidad, que se me hacía más duro e incluso saboteó en muchos momentos mi sanidad, lo que hizo que me quedara más tiempo quizás en la sanidad, ¿no? Sin ver una respuesta de libertad. Tuvo que ver con el ministerio. Algo que yo digo hoy día es de verdad, si tú estás luchando con algo desde hace mucho tiempo, aunque hayas nacido en el Evangelio, muévete del ministerio, busca ayuda, haz lo que tengas que hacer, pero no sigas para adelante. Porque en parte de lo que me sucedió a mí es esta situación que yo tuve de conciliar a Yashira como persona, como mujer, y Yashira en el ministerio. Para mí esas aguas estaban todas unidas. Y sé que hay muchos que están en el ministerio que el éxito ministerial o incluso el ver que las cosas pasan nos da cierto alivio a lo que estamos luchando y con lo que estamos peleando por dentro. Y cuando digo peleando, una cosa es luchar, que es quiero esto, pero no cedo, o estoy luchando, pero también otra parte es quiero esto y termino cediendo en esta parte de mi vida y vivo en pecado, vivo en una doble vida. Ese era mi caso. Y ver el resultado y el respaldo, entre comillas digo también, de Dios en el ministerio, en cierta manera, es como que le aliviana a uno la carga. Voy a decirlo de esta manera. Por dentro yo le decía al Señor, Señor, cuando yo te veo obrar, es como que, Señor, yo sé que en algún momento tú vas a hacer algo. En algún momento va a pasar algo. Yo voy a ver mi libertad en algún momento. Pero como sigo en el ministerio y sigo haciendo aquello que yo sé hacer, parte de lo que sucede es que esto viene como que a aliviarte y tú dices, bueno, como Dios me está respaldando, quizás no estoy tan mal, quizás va a suceder algo porque es que yo veo que Dios se está moviendo. Y realmente ese es un engaño del enemigo, porque Dios se mueve en su pueblo por su palabra, no por nosotros. Pero también nos podemos entonces caer en la trampa que presenta Satanás, que es tírate, no te preocupes, que tu Padre es bueno y Él va a estar ahí donde quiera que tú caigas, Él te va a levantar. Esa es la gracia de Dios, ese es su amor. Él es un Padre bueno. Y a veces cuando decimos que Dios es bueno, estamos poniendo la atención a una parte del carácter de Dios sin mirar también que Él es santo. Y nos exponemos cada vez más a peligros y a sabotear nuestra sanidad. Así que yo creo que el continuar para adelante en el ministerio sin haber hablado antes con las personas indicadas también favoreció que se saboteara el proceso de sanidad. Al momento de poner todo en pausa fue como que el cierre de todo. Fue permitir que Dios hiciera conmigo, que abriera las aguas de Yashira, la persona, la mujer, Yashira, la ministro, mi casa, iglesia, etcétera. O sea, fue dividir las aguas para poder recibir sanidad completa en quien yo soy en Él. Si fuéramos a ver a, a una persona que sabe que desde niño ha sentido atracción al mismo sexo, o incluso otras personas que dicen que desde niños sentían aquello que entonces de adulto practicaron, entonces uno se hace la pregunta, entonces, ¿cómo Dios maneja con esas personas? ¿Cómo es el punto de la justicia de Dios? Que entonces ahora Dios me dice que esto es malo, pero es que desde niño yo soy de esta manera. O incluso lo que la cultura hoy mismo dice, que nacen de esta manera. O sea, uno no nace adúltero, uno no nace fornicario, uno no nace pillo, uno no nace con ciertas adicciones. Cuando digo eso es porque sí, o sea, lo que uno vive es porque nacemos con la naturaleza de pecado, la naturaleza pecaminosa.
Y a todos, por cuanto Dios es justo, Dios es fiel. A todos Dios nos da la oportunidad de nacer de nuevo. Incluso, para decir más, a los que han nacido en el Evangelio. No quiere decir que tú eres salvo, ni quiere decir que tú conoces a Dios. Todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos encontrar ese lugar en Dios, arrepentirnos, dar fruto de ese arrepentimiento y entonces nacer de nuevo, que quiere decir que ahora yo no voy a estar esclavo de mis deseos, sino que ahora yo estoy sometida a Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que si alguien siente esto desde niño, cómo Dios va a ser justo pidiéndole que cambie si desde niño se siente así? A todos Dios nos da la oportunidad de conocerlo, de ser transformados, porque es que todos vamos a nacer con la naturaleza pecaminosa. El más líder o pastor o lo que sea, todos tenemos áreas que rendir. E incluso no solamente aplica a la homosexualidad, aplica a todas las áreas. Aplica a todas las áreas, porque debajo de la homosexualidad, debajo de ese síntoma, lo que yo pude encontrar, debajo de todo eso, cuando uno empieza a explorar lo que hay debajo, está la mentira, está el egoísmo, está el orgullo, están todas las mismas áreas con las que todos luchamos. En el fondo está la incredulidad. Y esa incredulidad con la que todos luchamos pensando si Dios de verdad es bueno, porque quiere que yo cambie esto si esto es lo que yo quiero. Si Dios de verdad es bueno o es justo, ¿por qué me está pidiendo que yo cambie la manera en que yo soy? No. Nosotros no somos lo que queremos. Eso nos muestra el estado de nuestro corazón. Pero si creemos en Jesucristo, vamos a querer lo que Él quiere. Y ahora la persona de Jesucristo es la que se hace nuestro estándar de vida. Se hace la persona por la que queremos ser transformados. Y es bien importante entender que la justicia de Dios es el orden de Dios. Por lo tanto, no importando cuál sea el área que estemos luchando, el área de pecado que tengamos en nuestra vida, no nacemos así. Nacemos con la condición de pecado. Y en el camino, dado a muchos factores, escogemos y vamos por ese camino. Pero Dios quiere que todos nazcamos de nuevo. Una pregunta bastante común y que me la han hecho es si entonces los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Y aquí tenemos que hacer referencia a aquel que no se arrepiente de su pecado y que no nace de nuevo, no entrará al reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos que establecer, sí, que la homosexualidad es pecado, así como lo es el adulterio, la mentira, el que habla mal de su vecino daña su testimonio, así como aquel que roba, aquel que mata, ya sea quitar la vida de alguien o matar su reputación con la lengua. Tenemos que hablar de que aquel que no se arrepiente de su pecado y nace de nuevo a la realidad de Dios, no entrará al reino de los cielos. Y esto lo establece la palabra. Jesucristo es el único camino, la única verdad, la única vida. Aquel que cree en Él, aquel que lo confiesa, no es solamente que un día pasamos al altar con alguien y decimos, yo acepto a Jesucristo como mi Señor. No es solamente eso. Es que cuando yo creo en Jesucristo, estoy estableciendo que si yo creo en Él, yo creo lo que Él ha dicho, yo creo lo que Él establece, que es la realidad, y eso me lleva al proceso de nacer de nuevo. El que nace de nuevo ya no vive bajo la tutela o no vive bajo el poder de su propia naturaleza caída. Vivimos ahora bajo la naturaleza de Dios, bajo la naturaleza de quién Él es, de su carácter, y ahora vivimos por el poder de su espíritu. Por lo tanto, lo que antes yo no podía hacer, ahora lo puedo hacer y depende de alguien que está fuera de mí. Yo pongo la obediencia, yo obedezco porque yo creo. El cambio que Dios hace, el cambio de nacer de nuevo, va más allá de transformar la conducta y vivir en otra conducta. Nacer de nuevo tiene que ver con que mis creencias
cambian. Aquello que yo creo es lo que determina mi conducta, determina aquello a lo que yo me inclino. Por lo tanto, cuando mis creencias son transformadas, voy a ver el fruto en cómo yo vivo, voy a ver el fruto en lo que decido, voy a ver el fruto en mis conductas. En mi caso, por mucho tiempo yo traté de cambiar mis conductas, traté de cambiar lo que yo hacía, lo que yo quería, diciéndome afirmaciones como que a ti lo que te gusta es esto, o ya yo no voy a pecar más, hoy es la última vez. Y cuando uno vuelve a ese ciclo, uno se siente tan y tan agotado ya de tanto tratar que incluso uno cae en el pecado, uno sigue viviendo en el pecado porque no tiene fuerza para salirte de ese hoyo. Pero cuando uno vive por el Espíritu de Dios, que uno se rodea de las personas correctas, aún aquellos que han nacido en el Evangelio tienen que nacer de nuevo. Aún personas que son líderes dentro de la iglesia, hasta pastores, tenemos que nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo, podemos hacer buenas obras, podemos predicar lo correcto, podemos cantar lo correcto, podemos hacer tantas cosas bien, pero quien no nace de nuevo, que vive para Jesucristo y que Él es su Señor, no entrarán al reino de los cielos. Por eso dice la palabra también, porque tenemos que ser claros con eso, que llegarán muchos que dicen, Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos aquello en tu nombre, le dimos de comer al que no tenía, sanamos a los enfermos, hicimos grandes campañas en tu nombre. Y Él les va a decir, apártense de mí, que yo no los conozco, hacedores de maldad. Por lo tanto, realmente nacer de nuevo es algo que todos tenemos que hacer. Todos tenemos que nacer de nuevo, y ese es el único camino, no solo para entrar al cielo, sino para vivir la vida eterna desde la tierra, porque aquel que acepta a Jesucristo como su único Salvador comienza a vivir la eternidad en Cristo desde esta tierra. Varias personas que han conocido parte de mi testimonio, porque esto es parte de lo que Dios ha hecho, ha sido mucho más profundo. Que han conocido parte de mi testimonio, me han escrito, incluso me han dicho, Yashira, lo que tú tienes que hacer es aceptarte a ti misma y vas a ser feliz. Lo que tú tienes que hacer es simplemente vivir lo que tú sientes y te vas a encontrar a ti misma y vas a ser plenamente feliz. Tú te estás reprimiendo. Así que ahí viene la pregunta, ¿realmente soy libre o es que me estoy reprimiendo? Y honestamente ahí tengo que decir que yo soy verdaderamente libre. Viví practicando, viviendo dentro de la homosexualidad, lesbianismo. Yo viví esa vida. Por mucho tiempo fueron luchas, luego comencé ciertas prácticas en mi vida. Y aunque obviamente cuando uno peca, si tú pecas es porque encuentras algo bueno ahí, algo te gusta de eso, si no, no pecarías, nadie te está obligando. A la misma vez, cuando hablamos que el pecado es deliberado, claro está, pero a la misma vez, en el pecado hay algo que se nutre, hay algo que muy posiblemente es algo genuino, una necesidad genuina, porque nuestras necesidades son genuinas, Dios nos las dio. Nos dio esas necesidades para ser satisfechas correctamente, ser satisfechas en su modelo, en el diseño que tú y yo tenemos. Pero obviamente cuando pecamos es porque hay algo ahí que nos gusta, así que también por eso es difícil dejarlo. Y en mi caso, como quiera, me sentía incómoda. Había algo en mí que se incomodaba en ese lugar. Me sentía después mal, me sentía sucia, constantemente me encontraba pidiéndole perdón a Dios, tenía siempre culpa en mi corazón, incluso vergüenza, porque tuve la oportunidad de conocer a Dios de diferentes maneras. Sin embargo, esto nutría partes importantes de mí, y entregar esa parte, pues era difícil, porque, como he dicho en otras ocasiones, tenía temor si Dios de verdad iba a llenar esas partes.
Pero ¿por qué yo digo que soy libre y que no me estoy reprimiendo? Porque yo sé lo que es vivir reprimiéndose. Y reprimiéndome, yo me sentía todo el tiempo incompleta, culpable. O sea, para aclararle incluso a personas que me han escrito, yo me reprimí por mucho tiempo y por mucho tiempo me entregué a vivir lo que entendía que era mi naturaleza, mi realidad. Sin embargo, no fui feliz. Había algo en mí que constantemente quería ser libre de ese lugar. Me sentía incluso sucia para vivir este estilo de vida eh, conociendo lo que yo había conocido del Señor. Sabiendo que en Él hay una pureza que todos queremos. Sabiendo que en Él estoy completa, vivir esta vida me hacía llevar una vida también de mentira, me hacía llevar una vida egoísta, cuántas cosas más. Sin embargo, cuando le di la oportunidad a Dios de llenar lugares que estaban por debajo del síntoma, porque tengo que decirlo así, sin ninguna vergüenza y sin ningún temor, esto era un síntoma. Era un síntoma de unas necesidades mucho más profundas que el enemigo quiso venir a infectar. Lugares que solamente Dios puede llenar y que el enemigo viene a infectar, a poner y a conectar en lugares incorrectos que uno después piensa que ese es el alimento que yo necesito. Sin embargo, detenerme de todo, detenerme incluso en el ministerio, detenerme de muchas otras cosas, lo que me ayudó a mí fue a ir a esos lugares y decirle, Señor, yo me arrepiento, yo te entrego esta parte, yo te pido perdón, Señor, por quebrantar tu corazón, porque es que quien se encuentra con Jesucristo, quien ve quién Él es, quien ve su amor, quien ve la grandeza de Dios, sin embargo, humilde, Él es humilde, quien ve lo majestuoso y lo santo de Dios, sin embargo, se humilla a lo sumo para venir a ser como uno de nosotros. Cuando uno ve la grandeza de Dios, uno lo que tiene para decir es, Señor, me rindo por completo. Y entonces Dios, a través de diferentes personas en su cuerpo, porque en el cuerpo de Cristo encontramos la respuesta a estas necesidades. Dios usa gente en su cuerpo para nutrir estas necesidades. Lo que hice fue darle la oportunidad de que Él llenara estos lugares y yo confiar de que iba a ser más que suficiente, aunque el proceso de sanidad y de libertad sea doloroso. Pude ver que esa satisfacción y ese lugar lleno, sano, santificado, dio a luz el hecho de que comencé a ver que ya no quería las mismas cosas que quería antes. Porque debajo de la homosexualidad hay codependencia, hay orgullo, como he dicho en otras ocasiones, hay egoísmo, hay mentira. Cuando yo empiezo a ver que esas áreas fueron menguando, ya no quería lo que quería antes, ya ese lugar de soledad tan, tengo que decir, oscuro, profundo en mi corazón, ya no estaba. Entonces encontré plenitud en Jesucristo. Y esa plenitud me ha dado la oportunidad de vivir lo que tanto tiempo hablé, lo que tanto tiempo canté, ahora lo estaba viviendo, ya no era algo que yo anhelaba por fe, es que comencé a vivir esa plenitud en Dios y les tengo que decir que soy libre, no porque ahora me gusten los hombres o ahora decida vivir distinto, es simplemente que viene el fruto del Espíritu. Ahora hay un control, ahora hay una llenura, hay mansedumbre, hay gozo, hay paz. No tengo que estar luchando para sentirme bien, es que tengo la paz de estar bien con Dios. Dios es bueno, Él es bueno, punto. Ese es su carácter. Pero no es solamente que Él es bueno y que Él quiera usar a uno para su gloria, es el hecho de que cuando tenemos paz con Dios, que tú sabes que tienes el agrado de Dios, que estás en el lugar correcto con Dios, hay una plenitud que no se llena de otra manera. Y eso también viene porque estamos caminando, en mi caso estoy caminando en el diseño de Dios. Y aquello que un día
fue una necesidad real y se contaminó, está lleno en él y ha dado como fruto que yo tenga paz con Dios. A ti que tienes estas luchas o has estado practicando este estilo de vida y quieres salir de ahí, quieres ser libre, no te tengo una fórmula porque realmente no hay una fórmula, pero sí te puedo decir algunas cosas que sería bueno que tomes en cuenta y que puedas aplicarlo. Lo primero de todo es reconocer tus caminos, reconocer y arrepentirte de tus pecados. No solamente de esto, sino de todo lo que vas a encontrar mientras te presentas en la presencia del Señor, es arrepentirte verdaderamente. Y el arrepentimiento requiere no solamente pedir perdón, sino requiere también apartarse de ese lugar, lo cual lleva al próximo punto. Sé consciente de las personas con las que te rodeas. Si te rodeas de personas que viven el mismo estilo de vida o que no temen al Señor, va a ser muy fácil que te alimentes de ese lugar y que te acomodes otra vez y sientas cierto alivio, pero realmente no va a provocar cambios. Rodéate de personas temerosas de Dios. Si es posible, rodéate de personas que tengan familias que tú sepas, que temen al Señor, que viven para Dios. Es bien importante porque esos sistemas van a confrontar el tuyo e incluso van a traer sanidad a áreas de tu vida que necesitan ser alimentadas correctamente. Vela por esas personas a tu alrededor. Incluso ya sea en esa área o en el próximo punto, que es el área de la consejería. Yo te digo, ora por esto. Dios es fiel y va a traer las personas correctas. Y es muy posible que las personas que Dios traiga te incomoden. La incomodidad es necesaria para cambiar, porque estás retando áreas de ti que prefieres no cambiar. Así que es importante que sepas que Dios es fiel y las va a traer. Busca una persona, y si es por recomendación de un líder, mejor todavía, una persona con quien tú puedas tomar consejería, puedas tomar terapia. Te aseguro que un buen consejero no se va a enfocar en el área de tu sexualidad, se va a enfocar en ti, en tu vida completa, porque te aseguro que Dios no viene a cambiar tu sexualidad. Él viene a cambiarte completo, Él viene a transformarte por completo. Dios te desea a ti completamente, no solamente tu sexualidad, que se convierta a Él. Así que esa persona yo sé que va a trabajar con diferentes áreas de tu vida. Te recomiendo que sepas, que busques, que reconozcas que todos los días necesitas vestirte de esta nueva naturaleza. Cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos en Dios, cuando somos transformados, necesitamos vestirnos de esta nueva naturaleza. Que eso implica las relaciones, implica congregarte o incluso el lugar donde Dios te dirija a congregarte. Recuerdo en una ocasión que escuché una mujer de Dios que habla justamente de esto, donde Dios la transformó por completo. Jackie Hill Perry, ella decía que ella antes se vestía como varón porque no aceptaba su feminidad. Y que cuando ella comenzó a ponerse desde la ropa interior hasta la ropa con la que se vestía, ella decía que cuando iba a las tiendas y veía a las muchachas gozándose de lo que se iban a poner, y para ella era como un proceso cambiar de ropa. Que cada vez que ella se vestía con algo distinto, ella sentía que ella estaba siendo bautizada con la nueva naturaleza. Lo mismo es lo que dice Pablo, que nos vistamos del hombre nuevo. Vestirse de ese hombre nuevo, vestirse de esa nueva naturaleza, significa muchas veces hacer lo que antes no hacías, escuchar lo que antes no escuchabas. Significa obedecer donde antes preferías irte con tu propio querer. Pero ahora en Cristo la obediencia da como fruto una paz con Dios, da como fruto el ser transformado. Y por último, pero no menos importante, incluso en mi vida determinó un cambio radical, es tener un pastor sobre tu vida. En mi caso tengo mi pastor y su esposa, que ella es pastora también, y ambos se encargaron de pastorearme. Esa cobertura espiritual es como cubrir el techo del tratamiento correcto para tú poder limpiar la casa adentro y que se quede limpia. Y quizás no tengas un pastor directo contigo, pero te aseguro que si tú oras, Dios es fiel, te va a enviar un líder, alguien que te disipule. Y le estoy hablando no solamente a personas nuevos convertidos,
Le estoy hablando a personas que están en el ministerio, que incluso están casados, que necesitan transformar esta área de su vida. Busca a alguien que te disipule, alguien que vele por tu vida espiritual, alguien que te cubra. Te aseguro que se va a hacer mucho más fácil caminar este camino, porque necesitamos del cuerpo de Cristo, necesitamos líderes a nuestro alrededor, necesitamos rendir cuentas, y no se refiere solamente a aquellos que luchan con la homosexualidad en cualquier área de tu vida. Todos necesitamos ser pastoreados y necesitamos nacer de nuevo.